Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Primero agradecer a Cal Analytics en cabeza de Sergio esta invitación y pues el objetivo de la misma es poder contar un poco cómo han sido esas experiencias de personas de negocio haciendo uso de la analítica a través de los resultados y de los activos analíticos que han venido presentando los diferentes equipos de ciencia de datos. En este tema puntual, lo que vamos a abordar hace como referencia a como las diferentes terminologías y conceptos que comúnmente se manejan en diferentes proyectos de ciencia de datos y que para muchas personas de negocio es como ciencia oculta. No siempre hay un canal muy fluido entre la terminología que utiliza el equipo de ciencia de datos y la terminología que comúnmente recibe el equipo de negocio. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es cómo explicar algunos términos que para algunas personas de negocio no son claros todavía, y lo que buscamos con esta presentación es que empiece a haber algo un poco más de claridad de algunos términos en ciencia de datos, cómo se pueden bajar a los temas de negocio como tal. Para ello, pues nos apalancaremos en un ejemplo o en un caso de uso que hace referencia al cálculo de Customer Lifetime Value, y nos apalancaremos en una de las metodologías que tiene más uso para llevar proyectos de ciencia de datos a cabo, que hace referencia a la metodología CRISP. Hay otras metodologías algo más completas como la 101 que ofrece IBM o entre otras, pero nos vamos a apalancar en esta metodología que es como la más sencilla y básica para poder empezar como a entender estos términos o conceptos en los proyectos de ciencia de datos. Lo primero, pues hace específicamente referencia a trabajar lo que es el tema de entendimiento de negocio. Específicamente en los temas de entendimiento de negocio, como bien lo comentaba Rafael, en muchas ocasiones el 50% de los proyectos se queda sin implementar, y es porque en algunas ocasiones, o como uno de los detonantes, es que no se tienen claras las métricas desde el principio, no se tiene claro cómo se van a consumir los diferentes activos analíticos o los diferentes modelos. Y al presentarse este tipo de situaciones, pues cuando se llega a mostrar este tipo de modelos, pues se ofrecen como diferentes cosas que de pronto a la hora de venirlos a aplicar con los modelos, pues no empiezan a atacar ese tipo de situaciones. Entonces, lo que es importante acá es utilizar algunas metodologías. Por ejemplo, conceptualmente se pueden seguir las metodologías de la misma metodología CRISP al interior, se pueden seguir las metodologías de 101, pero también existen algunas metodologías como por ejemplo el conocimiento colaborativo. El conocimiento colaborativo en este caso lo que permite es que diferentes áreas puedan tener interacción sobre un activo analítico que se va a entregar. En este caso lo que se va a desarrollar, por ejemplo, es una solución de Customer Lifetime Value, y para poder hacer eso pues necesitamos un componente de, supongamos, el área financiera, que es el que nos entrega como los costos asociados al cliente, que nos entrega esa medida de margen de rentabilidad que se tiene para poderlo calcular para cada cliente, los costos de adquisición, los costos de mantenimiento de cliente, en el caso del sector financiero, los costos de cobranza, la pérdida esperada, porque pues esos créditos que yo coloqué no salieron bien o entraron en mora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay interacción del área de operaciones, hay interacción del área de riesgo, del área de analítica, de diferentes áreas, y lo que se hace es utilizar técnicas como la de conocimiento colaborativo para poder hacer este tipo de proyectos. Lo mismo, design thinking, las opciones de cómo yo puedo, por ejemplo, crear a través de ideas innovadoras la opción de poder crear productos, poder crear procesos, poder crear proyectos o servicios que de cierta forma pueden ser entendidos de una manera como eficiente a través de un proceso completo para poder llegar a un resultado final, ¿sí?
Lo mismo metodologías como Lego Series Place o metodologías para priorización en el manejo de proveedores, pues son metodologías que comúnmente me llevan a mí a que finalmente, a primero, tener un conocimiento claro del negocio, tener claramente los objetivos que se quieren barrer, en este caso particular, por ejemplo, crear un modelo de lifetime value, claramente los objetivos no solamente de negocio, cómo se empieza a implementar, qué recursos se tienen, sino también poder mirar desde el punto de vista técnico cómo se van a tener esos criterios de éxito para poder entender que los modelos que se vayan a utilizar en este caso particular cumplan con los requerimientos necesarios para poder ser implementados y obviamente pues todo esto crearlo como en un plan de trabajo. En muchas ocasiones y para algo bueno que no pasa es que en muchos proyectos que he visto o que he participado hay muy poco de dedicación de tiempo en este tema. Comúnmente hay un 5%, 3%, y en muchas ocasiones ni siquiera se sabe cómo se va a implementar este tipo de modelos. Entonces, o este tipo de activos analíticos. Entonces, sí es importante empezar a trabajar este tipo de métodos que permitan garantizar que el entendimiento de negocio va a presentar una necesidad, que en este caso es el Customer Lifetime Value, que vamos a tener unos criterios específicos para poder recibir este modelo y obviamente pues deben haber también unos criterios técnicos para poderlo recibir y obviamente unos temas como tal ya de planes de trabajo para poder desarrollar. Una vez que llegamos al tema de entendimiento de datos, en este caso, para el modelo de Customer Lifetime Value, pues lo que hay que entrar a preguntarse es qué información se tiene a disposición. Si se tiene a disposición, por ejemplo, en este caso, las ventas, si se tiene a disposición la cantidad de transacciones que han hecho las personas, si se tiene a disposición un cálculo de rentabilidad que involucre los costos de adquisición, los costos de fondeo, los costos de mantenimiento, en el caso del segmento financiero para un Customer Lifetime Value, los costos de cobranza, los costos de pérdida esperada, y con base en toda esa información de los costos, pues lograr obtener un margen. Entonces, esa información que se requeriría para hacer este tipo de elementos. Entonces, el primer tópico que comúnmente uno se encuentra en el tema de entendimiento de datos es qué información tengo yo disponible para poder hacer este tipo de aproximaciones. Se manejan muchos conceptos en los equipos de ciencia de datos, como por ejemplo temas de Open Data. Open Data hace referencia como aquella toda información que se encuentra en forma digital, que se encuentra a disposición para ser bajada y utilizada de forma, por así decirlo, como de fácil acceso, en muchas ocasiones de forma gratuita. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, para algunas aproximaciones uno puede contar, por ejemplo, con información de demandas judiciales y esas demandas en muchas ocasiones están disponibles en la página web, ¿cierto? Pero en ocasiones hay unos segmentos, como unos elementos de Open Data un poco más sesgados que hacen referencia como por ejemplo al tema del Open Banking. ¿Sí? Como ustedes bien saben, el Open Banking es poder tomar la información de tipo transaccional o información de los estados de cuenta de las diferentes cuentas que nosotros tenemos para saber, por ejemplo, cuánto ingresa una nómina, esa nómina a qué cuenta se traspasa, a quiénes se traspasa. Y eso es información que ya tenemos a varios proveedores en el mercado logrando tener esa información de Open Banking. Claramente en Europa y en Estados Unidos puede haber unos mayores avances que en Latinoamérica en este tema puntual, pero ya se ven los primeros ejercicios de Open Banking y lo que se está buscando es cómo se puede volver un Open Banking a un Open Data. ¿Sí? De cierta manera, el cómo se puede poner a disposición en formatos en los cuales se pueda tener fácil acceso a esa información y poderlos bajar. Aquí en México, por ejemplo, una de las entidades como el INEGI pone a disposición la información de las AGEPs. AGEPs son como las unidades pequeñas de territorio, como unión de localidades, que permite de cierta forma ubicar a través de los censos como una información a nivel AGEP. Entonces, toda esa información está disponible y es lo que en ocasiones se puede considerar como un Open Data, que esos son conceptos que se manejan comúnmente en los equipos de ciencia de datos. Hay otros conceptos que ya hacen referencia, por ejemplo, a los datos privados, que tienen que ver, por ejemplo, con el Dark Data.
El dark data en muchas organizaciones puede llegar a ser entre el 50 y el 60%. Y el dark data hace referencia a toda aquella información que comúnmente no es fácil de leer, como por ejemplo los PQRs en los temas de las quejas o los correos electrónicos o aquellas conversaciones que se tiene entre una persona en un call center, entre la persona comercial y el cliente que se quiere atender. Hay mucha desinformación que comúnmente no se utiliza. Entonces, cuando se utiliza un término como el dark data, hace referencia específicamente a ese tipo de data en donde ha tenido muy baja explotación o ningún tipo de explotación. Entonces, esto es como una parte que hace referencia a como algunas palabras o algunos conceptos en términos de la información. Otro punto es el tema de la variedad. En el tema de la variedad nosotros podemos encontrar algo que se llaman los datos estructurados, que son conceptos que se bajan, datos semiestructurados y datos no estructurados. Entonces, ¿qué son comúnmente los datos estructurados? Los datos estructurados son los datos que comúnmente nosotros conocemos a través de una base de datos tradicional, en donde, por ejemplo, encontramos unas columnas, encontramos unas tablas, perdón, las tablas están compuestas por unas columnas, las columnas son unas variables y comúnmente, o son unos campos, y comúnmente los registros, pues son los registros de una persona. ¿Sí? Entonces me preguntan, tengo un campo que se llama la edad, el registro número 1 tiene 10 años, el registro 2 tiene 50 años, el registro 3 tiene 70 años y así sucesivamente. Eso puede considerarse como un tema de dato estructurado. Un dato semiestructurado es un dato que puede venir, por ejemplo, en un XML o que puede venir en un archivo JSON. Esos archivos comúnmente, en los casos de los archivos JSON, son archivos que se encuentran semiestructurados. ¿Por qué? Porque el archivo JSON tiene una estructura que proporciona la entidad que me entrega el dato. Entonces voy a suponer que la entidad que me entrega el dato a mí es una central de información. ¿Sí? Entonces, esta central de información a mí me entrega un archivo JSON en donde en el step index 1 o en el paso 1 o en el bloque 1 me va a decir, ahí está la información de la consulta. En el bloque 2 me va a dar la información de domicilio de la persona. En el bloque 3 me va a dar la información de las cuentas de la persona. En el bloque 4 me va a dar la información de las entidades que han consultado a esas personas. Entonces, estos bloques son entregados por esa central de información que voy a llamar central de información A. Resulta que puede haber una central de información B que también utiliza un JSON, pero ese JSON tiene una estructura diferente. Es como si yo tengo dos casas iguales, pero al interior la distribución de la casa en términos de número de habitaciones, pasillos, número de pisos es completamente diferente, pero ambas casas son igualitas por fuera. Entonces, por eso es que se llaman semiestructurados. Cuando tú ya logras descifrar cuál es la estructura de ese archivo JSON, ya en teoría pasa a ser algo estructurado. Pero en el mientras tanto, si vienes consumiendo información de diferentes proveedores en donde cada proveedor te entrega un JSON, pues un JSON va a ser la casa A igual a la casa B, pero ambas casas por dentro tienen diferentes cantidades de pisos, diferentes distribuciones de habitaciones y de pasillos. Y por último tenemos información de tipo no estructurado, pues que hace referencia a correos electrónicos, que hace referencia a audios, que hace referencia a textos, documentos, que comúnmente son no estructurados. Todo esto nos lleva de cierta forma a decir, bueno, ¿y cómo se almacena eso? Entonces vamos a mirar algunos conceptos o términos en el tema de los repositorios. En el tema de los repositorios, por ejemplo, cuando se manejan archivos o datos estructurados, comúnmente se manejan bases o repositorios que son SQL. Comúnmente son repositorios que conocemos nosotros casi siempre en todas las empresas que son de tipo relacional, pero también se tienen de cierta forma algunos repositorios de no SQL. Y comúnmente no SQL es no tengo una estructura o no tengo una relación o no tengo una estructura tan clara como si lo tengo en una base de datos SQL en donde la información se guarda en tablas. En el caso de los no SQL, comúnmente la información se guarda en nodos y en tema de grafos. Es completamente diferente, ¿sí? Entonces, en el tema de los repositorios, pues encontramos repositorios relacionales que comúnmente guardan información de tablas,
Comúnmente la escalabilidad es vertical. Cuando me refiero a una escalabilidad vertical es que si yo necesito aumentar el poder de la máquina, pues simplemente lo que hago es aumentar los recursos de la máquina. En el caso de las no SQL, comúnmente lo que ocurre es que yo no tengo cómo aumentar los recursos del computador, sino lo que hago es aumentar el número de computadores. ¿Sí? Entonces son conceptos que son diferentes, en el cual tenemos repositorios de tipo SQL, que son relacionales, y de tipo no SQL, que no son relacionales. ¿Sí? La forma de consultar unos, por ejemplo, en el caso de SQL, es como su lenguaje lo dice, vía SQL. En el caso, por ejemplo, de los no SQL, pues la forma de consulta viene a través de APIs. ¿Sí? Entonces, esos son algunos conceptos o términos dentro de los repositorios de qué pasa cuando yo tengo que guardar información estructurada, semiestructurada o no estructurada. Y por último, pues los conceptos básicos en lo que se hace en un tema de entendimiento de datos, que hace referencia a la analítica descriptiva. Y comúnmente, pues simplemente la analítica descriptiva hace referencia al tema de uso de promedios, de sumas, de desviaciones, de mínimos, de máximos, de kurtosis o de asimetrías, como para ver cómo es la distribución de los datos. Y pues esos son algunos de los términos que utilizamos en los temas de entendimiento de datos. Cuando ya pasamos al tema de preparación de los datos, es bueno, ya logré tener información estructurada, no estructurada, ya la logré pasar de cierta forma a una tabla de datos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con estos datos? Aquí en el caso del Customer Lifetime Value, pues hay un componente que hace referencia al cálculo del Customer Lifetime Value, que es el cálculo del promedio de las ventas por el número de las ventas, por la tasa de deserción, por la eficiencia o el margen que queda después de tener en cuenta todos los costos. Entonces, si se dan cuenta, hay tres componentes de esta fórmula. Esa fórmula puede ser distinta en cada sector, pero esta fórmula, en este caso particular, tiene 4 componentes, y el tercer componente es un componente que es 100% analítico. ¿Sí? Es 100% en el sentido de que necesitamos encontrar la deserción de las personas, y para ello hay una serie de modelos que me ayudan a mí a encontrar la probabilidad de que una persona deserte o no, para poder, en función de esa probabilidad, pues poder calcular el valor del cliente en el tiempo. Entonces, comúnmente estas variables no están construidas. Yo tengo que partir de la información bruta que ya se encuentra medianamente lista para ser procesada, y nos encontramos, por ejemplo, con operaciones que tienen que ver con registros, por ejemplo, conceptos o términos que tienen que ver con hacer un join. Entonces, ¿qué es un join? Un join es poder unir una tabla que yo tengo acá con otra tabla que yo tengo acá. Lo que yo tengo que hacer es agregar los campos, y en este caso puntual voy a suponer que esta es información transaccional, está por cada registro de las transacciones, y aquí yo tengo información demográfica y tengo una llave que es el número del ID del cliente. Entonces es como a la información transaccional yo le puedo unir con una llave la información demográfica de las personas. Eso es un join. Entonces yo a través de joins puedo trabajar joins de tipo outer join, inner join. Son diferentes tipos de uniones y son temas que comúnmente se suelen trabajar ahí, al igual, por ejemplo, que operaciones de tipo append, ¿sí? O añadir. Entonces yo tengo 7 variables en una tabla, y ¿cómo hago para pegarle las 7 variables de otra tabla, siendo que ambas tablas tienen la misma información, solo que esta es de enero y esta es de febrero? Entonces hay operaciones que comúnmente se llaman append, que hacen este tipo de alternativas. Comúnmente en los lenguajes de ciencia de datos, para hacer este tipo de operaciones se manejan este tipo de conceptos. Voy a hacer un join, voy a hacer un append, voy a hacer unos filtros, voy a hacer un seleccionar, voy a hacer un smooth, por ejemplo. Smooth, ¿qué es? Es, por ejemplo, supónganse que yo tengo para entrenar una persona que, que es buena y una persona que es mala, y mi base de entrenamiento tiene 80 buenos y tiene 20 malos. La base está como desproporcionada, ¿cierto? Porque tengo 80 opciones de aprender bien de los buenos, pero tan solo 20 opciones para aprender de los malos. Entonces, comúnmente hay operaciones en donde a través de un smooth yo puedo decir, pues ya no tienes 80, sino yo estos 20 logro replicarlos a 80 y ya tengo 80 contra 80. ¿Sí? Entonces, Smooth sirve para hacer esos balanceos, y las personas dicen, oye, ¿y para qué me sirve hacer ese balanceo?
en muchas ocasiones permite que los modelos puedan entender mejor, puedan hacer unas mejores predicciones, porque la data de cierta forma está balanceada. Es obvio que cuando yo balanceo los modelos, pues después tengo que aplicar una pequeña fórmula, un pequeño ajuste, para que cuando entre la data real, pues realmente me dé la misma distribución que viene haciéndose de 80-20, pero solamente que el entendimiento y el aprendizaje de los modelos pues se apalancó en un 50-50, por así decirlo. Entonces, ahí viene mucho ese tema de los conceptos de las operaciones. Acompañado de las operaciones, comúnmente vienen los diferentes lenguajes que se utilizan para poder hacer estas operaciones, ¿sí? En el caso de open source, pues se manejan lenguajes que tienen que ver como Scala, Python, R, Go, Java. Son diferentes lenguajes que permiten hacer muchos temas de preparación de datos. ¿Cuál es mejor? Dependerá de las diferentes situaciones, pero específicamente uno de los más utilizados en este momento es Python. Otro de los utilizados es Scala, comúnmente es programación muy cercana a programación por objetos. Son funciones ya mucho más resumidas. También está R. Son diferentes lenguajes que permiten hacer eso. Muchos de estos lenguajes, por ejemplo en el caso de Python, utilizan, como tienen muchas funcionalidades, utilizan librerías específicas para resolver ciertos elementos particulares. En el caso de Python, para los temas de las librerías, existen librerías, por ejemplo, como NumPy, que permiten utilizar funciones matemáticas. NumPy tiene eso específicamente. Si yo en mis proyectos de ciencia de datos necesito funciones matemáticas, me tengo que ir con NumPy. Si necesito, por ejemplo, hacer importaciones de bases de datos o sets de datos o datasets y necesito manipular la información, hacer los joins, hacer los appends, crear variables, pues necesito una librería como Pandas, ¿sí? Entonces, hay infinidad de librerías para R, infinidad de librerías para Python, inclusive para las personas que trabajan física. Mi hija es amante de la física. Ella ha venido utilizando Python para poder hacer sus ejercicios de física en estos temas particulares. Entonces, hasta eso nos permite trabajar Python. Hay una gran funcionalidad ahí, ¿sí? Otra de las librerías que comúnmente se utilizan ahí y que son muy mencionadas por parte de los científicos de datos es Scikit-learn. Scikit-learn, de cierta forma, lo que permite es poner a disposición los diferentes modelos de tipo Machine Learning o modelos de estadística tradicional también para poderlos usar para poder entrenar en este caso los modelos. Ahora, un lenguaje comúnmente es un lenguaje y a veces necesita como un interpretador. Entonces ahí es donde aparece el tema de los IDEs. Un IDE permite o es la aplicación que permite ayudar a programar otros programas, ¿sí? Comúnmente los programas, cuando se crean los programas, pues yo tengo que traducir lo que es un programa en una serie de órdenes y esas órdenes las tengo que convertir en unos binarios, 0 y 1, para que puedan ser interpretados por el computador. Entonces las IDEs me permiten hacer ese tipo de aplicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago un programa en Python, yo lo puedo de cierta forma trabajar, manipular y operar desde un IDE como por ejemplo Jupyter o Jupyter, ¿sí? Entonces, a través de Jupyter lo que yo puedo hacer es programar las funciones, programar lo que necesite programar y por debajo lo va a estar cogiendo Python y lo va a estar ejecutando Python. Entonces, en este caso, mi IDE es Jupyter, por ejemplo, o pueden también ser Zeppelin, pueden ser otras. Entonces, esas IDEs comúnmente permiten a los científicos de datos poder compartir programas entre sí para que de cierta forma pueda haber un enriquecimiento en eso. Y claramente lo que se está ejecutando por debajo de Jupyter es específicamente Python. También se tienen algunos elementos como un framework, por ejemplo Spark, en donde a veces el procesamiento se necesita hacer en procesamiento distribuido, ¿sí? O procesamiento en memoria. Entonces, ¿qué permite esto? Que el procesamiento sea muy rápido. En este caso particular, uno de los frameworks que más se utiliza para hacer esto es Apache Spark,
Y Spark sirve para hacer precisamente eso, procesamiento distribuido utilizando recursos en paralelo, ¿sí? Entonces, esto es parte de algunos de los términos que se utilizan en los temas de ciencia de datos. Ahora, por último, Rafael mencionaba que en muchas ocasiones hay muchos problemas en las implementaciones y comúnmente se da este tipo de cosas es porque no se hace una ingeniería de características adecuada en la organización. En muchas ocasiones hemos visto que la misma entidad, la misma área, calcula 50 veces la variable de edad a partir de la variable fecha de nacimiento, pero es una variable que ya no está creada, es una variable que siempre tengo que entrar a crear, que por algún motivo la persona se equivocó en tener la fecha de nacimiento, entonces tiene la fecha de expedición, entonces uno dice, oye, ¿y cómo a partir de la fecha de expedición puedo calcular la fecha de nacimiento? Entonces uno dice, no, pues puedes hacer un supuesto de 18 años, que es cuando se saca la cédula en el caso de Colombia, entonces uno dice, ah, ok, pero eso lo conoce una persona de la misma área. Entonces aquí lo que se pretende con el tema de características es mirar cómo toda la organización puede tener un set de cálculos, un set de variables que sea utilizado de manera transversal y que esté a disposición. Si bien es cierto, es tomar la información bruta y convertirla en información inteligente, sí, y eso se puede hacer de dos maneras, o se calcula y se almacena, o se calcula cada vez que se quiere ejecutar, pero la cuestión es que toda la organización trabaja una sola ingeniería de características. Entonces, ese es otro concepto que comúnmente se utiliza y puede ser muy eficiente a la hora de crear modelos. ¿Sí? En este caso puntual, todos sabemos que el 60 o el 70% de un proyecto se va en la creación de las variables, en la preparación de datos. Hombre, pues qué bueno tener todo esto automático para que ese 30%, ese 70% se pueda reducir a un 30 o un 20%. Entonces, esos son conceptos que se manejan en ingeniería de características. Sigue la parte de modelado. En el caso particular, para determinar nuestro Customer Lifetime Value, pues nosotros necesitamos encontrar la probabilidad de que la persona deserte o no, pero no es así de básico. Necesito saber si la persona deserta o no, pero en función del tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona deserte en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, en el mes 5? Y aquello en donde la probabilidad sea más alta es donde yo pudiera decir, a lo mejor hasta aquí va a durar mi cliente. ¿Por qué? Porque con un 70%, con un 80%, con un 60% de probabilidad, él va a desertar. Para poder hacer eso, son modelos de supervivencia, ¿sí? Y hay modelos de supervivencia tanto en los temas de Machine Learning como en los modelos de estadística tradicional. Regresión de Cox es una estadística tradicional. Un ejemplo, en el caso de Machine Learning pueden utilizarse modelos de Support Vector Machine atados a temas de análisis de supervivencia, o lo mismo también podemos encontrar algunos modelos de redes neuronales con este tema particular. Entonces, en este caso puntual, lo que vamos a entrar a determinar son como los modelos, ¿sí? Lo primero o de los términos que comúnmente le dicen a las personas de negocio es que necesito encontrar un algoritmo. Entonces, ¿qué es ese concepto? Pues un algoritmo es un conjunto de operaciones que comúnmente vienen ordenados de forma sistémica y de forma finita para realizar una serie de cálculos y de cierta forma con esos cálculos resolver un problema. Eso es un algoritmo. Operaciones ordenadas de forma sistémica para poder resolver a través de un cálculo una necesidad de negocio. ¿Sí? Ese es un concepto que en muchas ocasiones, ¿y qué me estás hablando de que es un algoritmo? Pues ese es un algoritmo. ¿Sí? También vamos a encontrar muchos conceptos atados a analítica predictiva, que en este caso es cómo yo puedo utilizar algoritmos de tipo estadístico o técnicas de Machine Learning para poder identificar de cierta forma la probabilidad de que algo ocurra. ¿Sí? Por ejemplo, la probabilidad de que la persona deserte o no deserte. Ese es un modelo que utiliza un concepto de analítica predictiva. O también me puedo encontrar conceptos de analítica cognitiva. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la analítica cognitiva es cómo yo puedo diseñar máquinas que mediante una combinación de algoritmos que pueden ser de Machine Learning, de Deep Learning o de otros tipos, yo puedo hacer que esta máquina sea capaz de entender, de aprender, de reconocer y de reproducir específicamente el funcionamiento de la mente humana. Entonces uno dice, ¿y eso cómo es? Ah, ok, supongamos que estoy en un call center
¿cierto? O supongamos que estoy en un call center en ventas o en cobranzas. Y de cierta forma yo pongo a hablar un asistente virtual, pero es un asistente virtual de tal manera que cuando está hablando con el humano, en este caso la persona que está en mora, pues lo que está haciendo es que la persona habla, el asistente virtual va entendiendo en función de los casos que aprendió y en función de esos casos que aprendió va respondiendo como si fuera un ser humano. Entonces, ¿cómo le hago yo entender? Pues con los miles de casos que yo le doy para que entienda. ¿Cómo él aprende? Pues aplicando al interior sus temas de machine learning, sus temas de deep learning, y de cierta forma, con eso, cuando ya ha entendido y aprendido, pues empieza a reconocer en la conversación cuando se puede dar un tipo de respuesta y después la reproduce, ¿sí? Entonces, ahí es como la analítica cognitiva nos ayuda a resolver ese tipo de situaciones. Y por último, por ejemplo, en los temas de analítica prescriptiva, es cómo yo puedo utilizar los temas de optimización matemática para poder resolver un problema de negocio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la situación? Voy a suponer que en cobranza, en algún bucket cualquiera, yo tengo 3 tipos de mensajes, uno muy cordial, uno medio y uno agresivo, que quiero distribuir por 3 tipos de canales diferentes, puede ser WhatsApp, puede ser una llamada o una visita, y en 3 horarios diferentes, 3 zonas de horarios. Si ustedes lo notan, tengo 27 combinaciones. ¿Cómo hago yo para 1 millón de clientes para saber cuál es la combinación de Nelson? ¿Será que la combinación de Nelson es en la mañana, vía WhatsApp con un mensaje tranquilo? ¿O será que es cuál de las combinaciones? Y no solamente en la de Nelson, sino en la de 1.900.000 personas, 999 personas adicionales que tengo que tomar esta misma decisión. Ahí es donde la analítica prescriptiva me ayuda. Entonces, estos son conceptos o métodos o palabras que se manejan comúnmente en los equipos, diferentes equipos de ciencias de datos. Viene la parte de la evaluación. La parte de la evaluación, pues simplemente, como bien lo mencionaba Javier, Rafael, el objetivo de cierta manera es poder tomar algunas medidas para poder medir los modelos. En el caso de modelos supervisados o modelos que tienen una respuesta de compra no compra, deserta no deserta, pues puedo utilizar el KS, el Gini, tablas de validación. En los casos de clustering puedo utilizar coeficientes de silueta y este tipo de cosas. Lo importante acá, más allá de las medidas estadísticas que hay que tenerlas en cuenta, es cómo yo puedo mirar esto en función de la rentabilidad. En comúnmente lo que uno hace es construir pequeños casos de negocio en donde con la salida del modelo y lo que arroja el modelo, yo construyo mi caso de negocio y puedo determinar si una persona o conjunto de personas son rentables o no, ¿sí? Esas de verdad son las validaciones, es decir, las evaluaciones tienen que ser desde el punto de vista técnico, análisis de características, mirar el tema de la relación de logots, saber, por ejemplo, que si yo pongo un score de 500, sé que estoy hablando de 6 buenos por cada malo, y qué pasa si 8 meses después o 4 meses después la relación en el score 500 ya no es 8 buenos por cada malo, sino es 2 buenos por cada malo. ¿Qué pasó? ¿Necesito volver a entrenar el modelo o qué necesito hacer? Entonces, no solamente es ese tipo de validaciones, sino también las validaciones de que el modelo esté ayudando a discriminar lo suficientemente bien para que exista una rentabilidad. Por ejemplo, en los temas de riesgo de crédito existe algo que se llama precio basado en riesgo, y es cómo yo logro determinar que las personas de bajo riesgo que van a incumplir les puedo asignar una tasa de interés un poco más baja que aquellos que me van a incumplir. ¿Qué pasa si el modelo sale mal? Pues sencillo, que yo empiezo a dar tasas bajas a aquellas personas que me van a incumplir y de pronto tasas altas a aquellas personas que no me van a incumplir, ¿sí? Entonces, ese tipo de validaciones, tanto de modelo como de negocio, son supremamente importantes. Después de esto vienen los temas de implementación. Y en los temas de implementación comúnmente miramos temas que están como muy de moda, como DevOps o MLOps. Entonces, comúnmente aquí lo que se busca, como bien mencionaba Rafael, es mirar cómo yo puedo poner a disposición muy rápido los modelos.
He visto organizaciones que a través de los diferentes aplicativos que tienen logran poner en productivo sus modelos en 2 días, en un día, en 8 horas. Obviamente para lograr hacer esto se necesita una sincronía total desde en dónde entra el dato, cómo se transforma a través de ingeniería de características y cómo todo eso se lleva específicamente a un ambiente productivo y cómo toda la organización está enmarcada en hacer ese tipo de cosas. Hacer un DevOps específicamente, pues, ¿qué es un DevOps primero? Porque pues, de cierta forma uno lo que busca es cómo puede unir lo que es el área de operaciones, que es la parte Ops, con la parte de desarrolladores, que es la parte de DevOps, desarrolladores y operadores, y de cierta forma, cómo en conjunto, a través de un método, a través de una cultura, a través de un medio X, se logran hacer que entregas continuas en menor tiempo, con un constante aprendizaje, que lo que va a llegar específicamente es hacer implementaciones muy rápidas en un pequeño corto de tiempo. Entonces, eso es lo que es un DevOps. Lo mismo aplica para los Machine Learning, ¿sí? ¿Qué tiene que llevarse una productivo? En este caso, las variables para calcular los algoritmos, en este caso de deserción, más lo que tiene que ver con el algoritmo. Un algoritmo de una regresión logística o una regresión lineal es muy sencillo de poner en producción porque pues claramente es unos betas multiplicados por un valor, una constante y listo. Pero supónganse ustedes que necesito llevar una red neuronal que tiene 2 capas ocultas y que cada capa oculta al interior tiene 58 neuronas y que cada neurona puede llegar a tener funciones diferentes, ¿sí? Entonces, el poder llevar eso a un tema, pues dice uno, no, pues grabar un PMML, pues no siempre resulta, no siempre está disponible. Entonces uno tiene que mirar cómo modelos de tipo Machine Learning se pueden embeber como si fuera una cápsula y que tú los metas y los pongas. Ya hay opciones para hacer eso, ¿sí? Y en open source se puede hacer de una manera también muy sencilla. Entonces, esos son algunos conceptos que se manejan en DevOps y que se manejan en MLOps. Ahora, por último, después de que se tienen todos estos temas, pues necesita como construirse, bueno, esta es una tabla periódica, pero esta tabla periódica lo que hace es mostrar como las diferentes DevOps o tools de DevOps que se tienen. Entonces existen unas tools o unas herramientas que ayudan específicamente para lo que es el control de los registros, otros para hacer los desarrollos, los deployments, otros para manejar los contenedores. Y noten que no estamos hablando que por cada ítem yo tengo 1 o 2 opciones, no tengo 5, 20 opciones, ¿sí? En este caso particular, por ejemplo, para los temas de control de códigos, yo tengo, por ejemplo, en este caso GitHub y tengo también, por ejemplo, GitLab. Para los temas de integración continua tengo Jenkins, tengo Bamboo. Para los de pruebas tengo Janus, tengo Jasmine. Es decir, muchas de estas cosas de DevOps tienen diferentes herramientas. Aquí el truco está en cómo yo puedo combinar todas estas herramientas para poder hacer implementaciones en horas o en pocos días y no quedarme atado a 3 meses o 7 meses, que era lo que mencionaba Rafael. Que sí se puede hacer, sí, que sí es mucho más fácil para entidades que son pequeñas, sí, que sí es más fácil para startups, sí, pero pues claramente entidades grandes también han creado sus propios laboratorios para poder llegar a este tipo de situaciones. Por último, y ya para finalizar, pues encontramos que hay como un ambiente o como un todo, que es la parte de aquí abajo, que permite de cierta forma poder llevar como muchas de estas cosas a cabo. Entonces están, por ejemplo, los contenedores, que de cierta forma hagan de cuenta que yo tengo una máquina virtual, en donde yo en la máquina virtual pues pongo todo, ¿cierto? Y aquí hago un trabajo y tengo otra máquina virtual que hace otro trabajo. El problema de las máquinas virtuales es que comúnmente tengo que tener un sistema operativo cargado con todo para poder utilizar una parte aplicativo. ¿Qué es lo que hace un contenedor? Como su nombre lo dice, lo que yo hago es armar pequeñas partecitas, una pequeña partecita del sistema operativo para poder correr un programa particular. Entonces no necesito montar temas tan pesados, sino necesito más bien montar contenedores. El contenedor lo que hace es tomar unos aplicativos, los encapsula o los empaqueta y después les da un registro,
¿sí? Eso específicamente es lo que hace un tema de un Docker. El Docker me permite tomar ese encapsulado, registrarlo, y de cierta forma existen los Kubernetes que de cierta forma toman cada uno de estos paquetes y los empieza a manejar comúnmente. Entonces, esas son alternativas para poder hacer más eficientes los trabajos, las implementaciones, y que comúnmente no sé cómo les ha ido a ustedes, pero en las diferentes entidades donde yo he estado, el ambiente de desarrollo no se parece al ambiente de pruebas, y el ambiente de pruebas no se parece al de desarrollo ni al productivo, y el ambiente productivo no se parece a ninguno. Pues este tipo de cosas ayudan mucho, los contenedores, los Docker, los Kubernetes, ayudan mucho a que todos los ambientes sean lo mismo, ¿sí? Y obviamente, pues todo esto se puede manejar en diferentes soluciones, que pueden ser las soluciones de AWS, Azure, IBM a través de Cloud Pak for Data, por ejemplo. Son diferentes tipos de soluciones que permiten, como de cierta forma, marcar un dato general o un tema particular de todo esto. No olvidar, por último, que de cierta forma existe sobre los datos que se tengan las alternativas de poder tener todos los datos en una sola parte. Comúnmente eso se puede hacer en bases de datos, en Data Warehouse, pero existe otro concepto que pueden ser los Data Lakes, ¿sí? En donde lo que se hace es tomar la información bruta, como viene en su forma original, se almacena y después de eso se mira cómo se utiliza. Es otra metodología de trabajo diferente a la de un Data Warehouse, ¿sí? Son opciones que se tienen diferentes para poder tener un mayor aprovechamiento de los datos, y obviamente pues todo esto acompañado de un tema de gobierno de datos. Entonces finalmente pues estos son algunos de los términos que comúnmente utilizan los equipos de ciencia de datos en las áreas de negocio, y espero que esta, que era una charla para personas de negocio, pues hubiera sido algo claro, como el petróleo, pero pues esperemos que haya ayudado, ¿no?